Bien, bienvenidas a la práctica de hoy. El tema que elegí fue trabajar los diafragmas, ¿sí? Los diafragmas con la intención de liberar las líneas de, bueno, el diafragma abdominal, que es tan conocido, que atraviesa el pecho por debajo del tórax y conecta la zona superior con inferior, y los diafragmas que tienen esa misma función a lo largo de garganta, un diafragma, el abdominal que les mencioné recién, el abdominal del área de cintura y de la pelvis. Y el de la pelvis tiene la gran importancia que libera toda la zona genitourinaria, ¿sí? Entonces, desde los diafragmas accedemos a todas estas líneas transversas y desde la columna al nivel de los plexos nerviosos vamos a activar la conexión a todos los órganos que inervan, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es trabajar estos fuelles que primeramente van a facilitar la irrigación y una respiración completa. Y además van a facilitar toda esta recirculación y circularidad a nivel energético también. Así que allí vamos. Vamos a ubicarnos con los pies modelo. Bienvenida, Sil. Gracias. Y vamos a iniciar con una cremita que nos va a facilitar los deslizamientos, para entrar en contacto en principio con los dos metatarsos, ubicando las palmas en contacto quieto y proponiéndole que mi receptora registre la respiración. Para los que trabajan con ustedes mismas, autoestimulación, se propone que contactemos con nuestros propios pies y a la vez percibamos la respiración, sin interferir, sin modificarla, simplemente para percibir si están respirando muy arriba, la respiración es más baja, si hay una expansión del pecho, el abdomen, y a partir de ese primer registro, si empezamos a hacer un impulso como si pulsáramos en el momento que inhala y aflojáramos en el momento que exhala. Ahora sí, este pulso que acompaña el ritmo de la respiración, de mi compañera que recibe o de mí misma cuando hago la autoestimulación. Pulsa y empuja el diafragma al inhalar, afloja al exhalar, sin perder contacto. Tratando de ampliar y expandir la respiración, sin forzar, pero que vaya expandiéndose más y más. Ahora vamos a seguir con la zona del diafragma en sí, que está ubicado el diafragma abdominal debajo del metatarso, la bóveda del el colchoncito del metatarso, debajo encontramos reflejo de diafragma. Y vamos a buscar la apertura de diafragma con 2 pulgares, posicionamos en el centro y abrimos, y abrimos, y abrimos. En este caso, fácilmente lo trabajo porque el pie está de frente y la que se trabaja a sí misma ve de ubicar las manos por sobre y abrir a los laterales. Bien. Presiona y desliza hasta el centro del de la base del metatarso hacia el lateral, el borde interno y externo. Bien, vamos ahora a barrer con el índice, provocando un gancho, ¿sí? Y siguiendo la misma línea, vamos a barrer toda esa línea del metatarso. El pulgar toma apoyo en el arco interno y el gancho desde el índice presiona y presiona y hace este mismo recorrido. ¿Sí?
Si encuentran alguna zona que, si estoy trabajando, percibo que mi receptora tiene tensión o refiere dolor, entonces me quedo y presiono en el lugar y sigo barriendo. Supongamos que llego a este punto, siento que hay algún cristalito, como mencionamos siempre, barro hacia el arco interno, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer una técnica que mencionamos como pivot. Hay algunas reflexólogas en la sala que lo conocen, y para las que nunca lo han hecho, vamos a probar de hacer pivot con las dos manos van a estar activas. Tomo el metatarso en dorso y planta, abrazo el metatarso con la mano externa, que la mano externa de trabajo es esta, y el pivot lo voy a ejercer con el pulgar perpendicular al dedo, en la línea del dedo 1, se posiciona y trae el metatarso. Avanza un punto, trae el metatarso. El pulgar de la mano interna está caminando y avanzando por la línea de diafragma, lo que venimos trabajando, ¿sí? Y el metatarso es traído y traído y traído hacia ese punto, ¿sí? En el otro pie lo van a visualizar mejor. O subo el brazo para que vean cómo es el movimiento. Ahí, ahí y ahí. Entonces, el pulgar perpendicular va haciendo todo este caminito. Y la mano que sostiene el metatarso, dijimos desde acá, pero para que visualicen lo hago al revés, presiona, trae, trae para que entre y complete toda la línea de diafragma. Cuando lo hacen en su propio pie, lo mismo. Aquí les presento el piecito modelo, que ya lo conocen. Entonces, mano interna y mano externa. Este es el pie derecho, ¿sí? Entonces, mano interna hace el pivot, solo que pueden empezar sobre el dedo 5, el dedo pequeño, y el metatarso viene hacia el punto que estoy haciendo, localizando la presión, el pivot, ¿sí? Con el pie volcado va a ser ese el mismo efecto. Trabajar, seguir profundizando en la línea del diafragma. Cuando completamos la línea de diafragma, vamos a localizar en esta línea, volvemos a la apertura con 2 pulgares, y la mano interna sobre el arco interno se detiene para marcar el plexo braquial. Los plexos nerviosos tienen incidencia sobre, son como ramas, núcleos nerviosos que tienen incidencia sobre las líneas transversas, en este caso sobre línea de hombros y pecho, ¿sí? Entonces, presionar y bombear en el plexo braquial, ¿sí? Que va a tener importancia en la liberación de toda la zona de la cintura escapular, ¿sí? Entonces bombeamos en el plexo braquial. Y para que lo localicen, que varias veces venimos trabajando en la línea de columna, si bajan por la columna también lo ubican, debajo de la articulación metatarso-falángica, ¿sí? O donde se forma el juanetín. Justo cuando paso el juanetito, aunque no esté formado, ahí me quedo, ¿sí? O sobre la articulación. Si es doloroso, bajan inmediatamente, ¿sí? Y presionan por debajo. Bien, ahora vamos a ir a marcar un diafragma en dorso, ¿sí? La mano externa dibuja una C. A ver, o la interna les va a quedar más cómodo. Las dos manos están activas. La mano externa toma el metatarso, la mano interna dibuja una C a la altura del quinto metatarsiano. Para la localización, bajamos por el borde externo, palpamos la saliente del quinto metatarsiano, que acaban de encontrar
una prominencia, y busco dibujar una C con mi mano interna, y desde ahí vuelvo a tomar el metatarso, y la mano que desliza es la C. La mano que toma el metatarso tiene una toma fija y permite que se haga esta torsión, dibujando en el dorso toda la línea de diafragma, que es una localización diferente a la habitual, ¿sí? Que se implanta. Bien, cuando trabajamos esta C, detenemos para bombear otro plexo, que va a tener una irradiación a la zona lumbar. Deslizamos, y sobre el eje de la columna también encontramos el plexo lumbar, ¿sí? De la zona que hicimos la C, deslizamos, y cuando nos caemos como en un huequito, ahí nos quedamos bombeando el plexo lumbar, que incide sobre toda la rama nerviosa a nivel lumbar, ¿sí? Y libera, por supuesto, tensiones lumbares, de nervios, bueno, todos los que compromete la articulación sacroilíaca, nervio ciático, nervio femoral, de todo pasa por allí. Desde aquí podemos tener incidencia para descomprimir la zona lumbar, ¿sí? En el otro pie lo van a observar mejor. Bien, continuamos con una mano externa, se posiciona en el dorso, y lo que va a buscar, agreguen cremita para que deslice, con mis 4 dedos voy a buscar como mover la guitarrita, le digo yo, los tendones de los dedos por dorso. Tendones, me voy trayendo, y llego al dedo 5. Fíjense, este barrido es a la altura del metatarso en dorso, ¿sí? Posiciono los 4 dedos en el dorso, a la línea del dedo 1, abrazando el dorso. El pulgar hace base en el metatarso y traigo la guitarrita, las cuerdas de guitarrita. Este viene muy bien para cuando hay tensión en los tendones flexores de los dedos, ¿sí? O el metatarso está vencido, entonces están muy acortados. Y en especial elijo trabajar hoy porque el diafragma tiene un anclaje en no solo las costillas bajas por delante, sino en la columna dorsal baja. Entonces, por eso trabajamos toda esta zona, para de nuevo liberar el diafragma abdominal, que tiene como una forma de paraguas y que abarca desde la línea posterior a las costillas. Ahí está entrando Carla. Entonces, podemos facilitar la liberación del diafragma desde su inserción en las costillas bajas, ¿sí? Bien. Esto va a dar mucha liberación, no solo en el diafragma abdominal, sino en la expansión del tórax, ¿sí? Estamos trabajando, tomar el metatarso y barrer los tendones flexores de los dedos por el dorso para liberar el diafragma abdominal. Bien, a veces es dolorosa esta zona, entonces primero vamos entrando despacito y vamos aumentando la presión. Les muestro mientras tanto en el piecito modelo, el esqueleto. Si se lo trabajan a ustedes mismas, el pie va a tener esta posición, utilizan la mano externa, fíjense, barriendo el dorso del pie, barriendo el dorso del pie.
haciendo base en planta con el pulgar y barriendo, barriendo. Aquí, por supuesto, estoy moviendo los metatarsianos a nivel óseo, pero cada dedo tiene un tendón que es el que da la posibilidad de flexión y extensión, ¿sí? Bueno, en este caso los extensores de los dedos y en la planta los flexores. Entonces, de este modo estoy liberando tensión también en el metatarso, ¿sí? O sea, tiene esa doble función. Bien, más luego vamos a continuar con el barrido sobre línea de pelvis, que la vamos a encontrar en la base del talón. Entre el talón y la bóveda plantar, esta línea la vamos a considerar como línea guía de pelvis, y vamos a hacer un barrido hacia adentro o hacia afuera, como les quede más cómodo. Los que trabajan autoestimulación con la mano externa probablemente, y si están de a dos, la mano interna es más cómodo para presionar y deslizar. Presiona y desliza. Va reconociendo esa línea y continúa esa línea. También si la musculatura es un pie muy tónico, digamos, pueden hacer un barrido con el gancho del índice. Fíjense que se puede trabajar barriendo toda esta zona, y va a liberar no solo la musculatura de la pelvis, incide sobre la línea de las crestas ilíacas, además para tensión en el bajo vientre, para disfunciones a nivel ginecológico para la mujer, y poder incidir en el plexo y en el diafragma del periné, ¿sí? Que trabaja y tiene incidencia sobre el piso pelviano, tan importante en la mujer y el varón, ¿sí? Porque siempre se habla del periné femenino, el periné masculino tiene también que estar en salud para evitar, por ejemplo, en edades avanzadas, la prostatitis, nada más ni nada menos, ¿sí? Y también incidimos en esta línea de pelvis, avanzando sobre el arco interno, nos vamos a quedar en el plexo nervioso de la pelvis. Entonces, aquí bombeamos, como venimos haciendo. En el otro pie lo van a observar con más claridad. Bombeamos plexo nervioso de la pelvis e incidimos en toda esa zona genitourinaria, ¿sí? Bien. Y en la musculatura del periné, que es la base de la pelvis. Cuando ahora buscamos dibujar una C como lo hicimos en el diafragma abdominal, por planta, calculando con esta C abarcar toda la base del talón, y acá llegamos también al plexo. Entonces, línea de pelvis, plexo. Con la otra mano sostengo el pie para que me facilite el circular, presionando y deslizando. Bien, esta C que va a trabajar toda la línea de pelvis, como lo venimos haciendo, el diafragma de pelvis, plexo nervioso de la pelvis, y va a traer toda una activación en la base, a nivel de la musculatura también. Cuando lo trabajan a ustedes mismos, aquí yo hago la C con la mano externa. A ustedes mismos van a tener que hacer la C
con la mano interna, ¿sí? Van a tener que calzar, y acá se nota muy bien la base del calcáneo, calza con mano interna de trabajo y suspendiendo el pie si les pesa, hacen la misma C que les mencionaba, línea de pelvis hacia el arco interno, abarcando línea de plexo también. Entonces, les mencionaba un plexo nervioso en la base de la pelvis y en salud. Y ahora nos vamos al último plexo y diafragma de garganta. ¿Cómo conectamos la base de la pelvis con este plexo superior? Con una particularidad, tanto el diafragma de la pelvis o el diafragma perineal como el diafragma de garganta están conectados. Muchos saben que me dedico a la preparación al parto. Con mujeres gestantes trabajamos todo el tiempo esta similitud de boca y base de la pelvis, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar en la articulación interfalángica del dedo 1, área de maxilar, ¿sí? Entonces vamos a incidir sobre maxilar en dorso, o sea, debajo de la uña, ¿sí? La interfalángica, que es la articulación única del dedo 1, ¿sí? Desde acá trabajamos maxilar. Y en planta vamos a trabajar la misma articulación para llegar a todo este cuadrante del área de garganta, paladar blando, para liberar la voz, para liberar el diafragma de garganta, para descomprimir por incidencia a la base de la pelvis también. Entonces completamos con el diafragma de boca y garganta. En dorso, debajo de la uña, sobre la articulación interfalángica que corresponde a reflejo de maxilar. Y en planta, lo mismo para liberar planta y dorso. Y el plexo de garganta lo encontramos en la línea del arco interno, en la interfalángica, ¿sí? Y bombeamos. Para bombear el arco interno tengo que hacerle soporte al dedo, porque si no queda en el aire y no se puede fijar la presión. Entonces, impulsa, impulsa, impulsa sobre el arco interno, altura de la articulación del dedo 1, para activar el plexo de cuello y garganta. Bien, vamos al otro pie. Para comenzar nuevamente con el contacto de 2 metatarsos, ya lo hicimos en los 2 pies en simultáneo, entonces ya vamos a la y respiración de A2, ya también lo completamos al comienzo, vamos a la apertura de diafragma. 2 pulgares que abren en la línea de diafragma, que encontramos la línea de diafragma debajo del metatarso, ¿sí? Entonces, 2 pulgares que abren hacia el arco interno y el arco externo, ¿sí? 2 pulgares en planta. Bien. Para luego barrer con nudillo. Armo el nudillo con el dedo índice, sostengo el dorso del pie y barro, y barro, y barro. ¿Sí? Toda la línea de diafragma. Ahora vamos al pivot. El pivot, mencionamos que las 2 manos están activas. Toma el metatarso, toma fija. Posiciona el pulgar en la base del dedo, debajo del metatarso, porque seguimos en la línea de diafragma. Debajo del metatarso, a la altura del dedo 1, trae
trae, trae. El pulgar se traslada de a pasitos pequeños, se traslada, va recorriendo toda la línea del metatarso y cuando se ubica, trae el metatarso. Avanza un punto, trae el metatarso. Avanza y avanza y avanza. ¿Sí? Hasta llegar al arco externo. Lo repito, o pueden volver. Vuelve de la línea del dedo 5, avanza, trae, trae. La presión se ejerce solamente por posicionar el dedo y traer el metatarso. Posicionar y traer. Traer, avanza, avanza y llegó. Y como llego al borde interno, busco el plexo braquial. Bombeo el plexo braquial. ¿Sí? Que mencionamos al comienzo, incide sobre toda la línea de cuello y hombros, más que cuello, hombros, perdón, y la base del pecho. Plexo braquial. Ahora vamos a continuar con otra localización del diafragma sobre el dorso. A la altura del borde externo, donde palpo la saliente del quinto metatarsiano, que es el huesito acá del lateral, que muchas veces lo tomamos de referencia, armo una C con la mano externa, abrazando, ¿sí? Abrazando el pie, y movilizo la C. En realidad la voy a alternar para que puedan observarlo mejor. Esta mano está fija, esta mano se posiciona dibujando la C y desliza. La C desliza abarcando dorso, lateral interno y externo, ¿sí? Mientras la mano que sostiene el metatarso con toma fija permite esta torsión. También es una torsión de columna. Bien. Y acá nos quedamos sobre, después de la C, con el plexo lumbar. De donde dejamos la línea de cintura. Avanza, 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 y donde encuentran un huequito, ahí se quedan. Plexo lumbar, para incidir sobre toda la zona de la rama nerviosa que abraza la cintura, ¿sí? Plexo lumbar. Bombeamos de nuevo. A ver si ahí estamos. Sí. Se ve con más claridad. Entonces, bombeamos el plexo lumbar. Y ahora vamos a trabajar toda la línea en dorso que corresponde a reflejos de costillas con el traer la guitarrita, ¿sí? Todos los dedos se posicionan en el dorso, el pulgar en la planta y busco traer los tendones. Aquí tienen que ir, aquí tengo cremita para barrer y barrer por el dorso del pie. Vamos trayendo cada tendón. Barrer, 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 hasta el dedo 5. El dedo pequeño. Libera mucho la tensión de tendones, expande el diafragma porque el diafragma tiene la inserción en las costillas y por delante y por detrás en la columna dorsal, alrededor de la 10ª dorsal aproximado, creo. Entonces, viene muy bien liberar y pueden abarcar desde la columna dorsal y traer. Vamos a ampliarlo ahí, ¿sí? Posiciono en columna dorsal baja y traigo los tendones como simulando traer la guitarrita.
Bien. Sigue, 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 sigue. Y si encuentra algún tendón en tensión, insisten ahí. Se pueden quedar presionando, sosteniendo o van avanzando y siguen estirando y estirando y estirando hasta llegar al borde externo. Ahora nos vamos a la línea de pelvis. Dijimos que esta línea va desde la base del talón, digamos el inicio del talón en planta, justo en la línea que cambia de coloración y textura la piel. Vemos que el talón es más firme, una piel más rústica, ¿sí? La bóveda plantar es una piel más sensible. Entonces, exactamente en esta línea encontramos línea de pelvis. ¿Y qué hacemos? Barremos línea de pelvis, barremos línea de pelvis. Yo lo estoy haciendo hacia el borde externo para no tapar el toque, pero es conveniente que lo hagan para el borde interno. Borde interno, porque estarían barriendo hacia vejiga, que este es el punto de vejiga, ¿sí? Reflejo de vejiga. Entonces, barre, barre y barre. Otra manera de barrer es con el gancho, ¿sí? Que de nuevo, si trabajo el gancho, a ver si se observa, yo tendría que estar de frente al pie, solo que para no tapar la imagen estoy de costado, ¿sí? Entonces, el gancho, por eso hago malabares con mi brazo, pero ustedes tendrían el pie de frente y hacen este gancho. Ven que yo estoy en la dirección de este pie. Ahora tendría que estar posicionada en esta línea de fuerza directa, y ahí tendría cómodamente que trabajar con el gancho. Ahora yo lo muestro elevando el brazo. Desde arriba, barre y barre hacia la línea de columna. Bien. Estamos entonces en la línea de pelvis y vamos a avanzar, avanzar, avanzar. Y cuando llegamos a la línea de columna, ahí encontramos el plexo nervioso de la pelvis, ¿sí? Plexo nervioso de la pelvis. Entonces bombeamos allí. Bien. Bombeo en el plexo del sacro. Y después armo la C, abrazando toda esa línea de pelvis y abarcando en planta hasta la línea del plexo de pelvis o diafragma perineal, ¿sí? Puedo sostener el pie, trabajar con la C y ir deslizando. Ven que llego, abarco toda la línea de pelvis, lateral externo, y lo importante es que llegue al lateral interno porque llego hasta el punto del plexo que trabajamos recién. Entonces, abarco toda la línea de pelvis. Bien, perfecto. Cuando trabajé línea de pelvis, me voy hacia, estamos desde el diafragma perineal al diafragma de garganta. Vamos a buscar la articulación interfalángica del dedo 1, la localicé y vamos a trabajar sobre el dorso. Línea maxilar. Maxilar para liberar cuello y garganta de tensiones musculares. También se trabaja para bruxismo, que hemos trabajado en otro taller. Entonces, por el dorso, calculo la flexión del dedo y ahí trabajo con el índice
a lo largo de la articulación. Por la planta también calculo el pliegue y trabajo barriendo toda esa línea. Cuando encuentro algún cristalito, como decimos, presiono y sostengo. Presiono y presiono, o me quedo en el punto e insisto en el lugar. Bien. Les muestro en el esqueletito. Esta es la articulación interfalángica del dedo 1. Primero estoy en dorso, debajo de la uña. Y luego estoy en planta, ¿sí? En planta igual. Presiona y desliza. Pueden también ir sobre los laterales, que es muy efectivo porque acá están incidiendo sobre apófisis mastoidea y occipital. Todo el rodete articular de la base del cuello, ¿sí? Que viene siempre bien liberar, por supuesto, desde la tensión que puede aparecer, ¿sí? Entonces, lateral interno y externo, borde anterior o dorso, borde posterior para la línea de la base de cuello y cabeza. Y el plexo de garganta lo encontramos en el borde interno, ¿sí? Plexo de garganta, cuando hicimos todo el recorrido por dorso y por palma, el plexo de garganta en la interfalángica, ¿sí? Si es muy fuerte el punto ahí sobre la articulación, van inmediatamente debajo. Pero la idea es bombear allí. Bien. Ahí vamos. Eso es. Y con esto vamos culminando la secuencia inicial para completar y cerrar, bombeando en cada diafragma de todos los que trabajamos. Vamos a posicionarnos con el pulgar plano sobre la línea del diafragma de boca y garganta, en los dos pies. Si están trabajando de a dos, por supuesto, tienen los dos pies disponibles en el mismo sentido que lo ubico yo. Si están trabajando con sus propios pies y no pueden lograrlo en simultáneo, lo hacen un pie a la vez, ¿sí? Pero lo ideal es en simultáneo. Bombeo, hago pared sobre el dedo en la línea posterior o en el dorso, y el bombeo del pulgar plano, en esa línea transversa de la base del dedo 1, ¿sí? En la articulación. Acá estamos sobre la articulación. Bien, pasamos al bombeo sobre línea de diafragma abdominal, ¿sí? Bombeo debajo del metatarso. De nuevo, pulgar plano, abrazo toda la base del metatarso y el dorso sostiene los 4 dedos, ¿sí? De mi misma mano hacen sostén. Si se les complica el sostén, lo hacen de un pie al otro. Pero si lo hacen de un pie al otro, trabajan primero el bombeo en uno. Si estoy en diafragma abdominal, paso al otro diafragma abdominal y lo mismo, ¿sí? Para después pasar al otro diafragma, trabajándolo uno a la vez. Aquí lo calculamos del quinto metatarsiano, la línea en medio de la bóveda plantar. Aquí estamos con el plexo y el diafragma de cintura. Bombeamos. Yo hago este movimiento que parte desde el pecho, que viene bien como para activar e intencionar que sea más fluido el impulso, el bombeo. Bien, de la línea de diafragma de cintura vamos a la línea de diafragma de pelvis o de periné, y sobre la línea
donde cambia de coloración el pie, donde trabajamos las presiones con deslizamiento. Eso es. Vuelvo a subir. Pelvis, cintura, diafragma abdominal, para ahora quedarme en el diafragma abdominal, ubicando en el centro del diafragma, de la línea de diafragma, y a la altura del dedo 3, vamos a encontrar el reflejo del plexo solar. Y acá vamos a bombear con la misma idea de cuando al principio, siguiendo la respiración de mi receptora o receptor, y si lo hacen a ustedes mismos, siguiendo su propia respiración. Entonces, vamos con la respiración abdominal. Cuando inhala, presiono puntualmente en el plexo solar, y cuando exhala, aflojo. Sin perder contacto, inhala, bombeo, exhala, aflojo. Observen la flexión leve del dedo 1, que ahora lo vamos a ver en detalle. Es perfecto. Y en sintonía con la respiración de mi compañera o compañero, voy pulsando mi propia inhalación y la exhalación en simultáneo. Presiona, expande el pecho, el abdomen y el bajo vientre. Y exhala y suelta y libera el aire viciado. Vamos a imaginar que ese aire ingresa espiralado desde las vías respiratorias, vías aéreas, vías respiratorias bajas, expande pecho, pulmones, diafragma abdominal, y todos los músculos respiratorios del abdomen se expanden hasta el piso de la pelvis. Y al exhalar suelta el aire y barre las toxinas. Inhala expandiendo toda la línea anterior. Llega esa espiral al chakra raíz o al bajo vientre. Exhala barriendo espiralado hacia el exterior con esta misma intención de bombear y expandir, exhalar y soltar. Soltar el aire viciado, barrer las toxinas en forma ascendente y ceder el peso hacia los apoyos. Confiando en este pulso de la vida, al igual que el corazón, que expande para contraerse. Y contrae para volver a expandir. Es el pulso de la vida. Y estos diafragmas que nos permiten estar en equilibrio y en salud. Bien. Vamos muy despacito, retirando el dedo, haciendo un abracito en los metatarsos, al igual que como iniciamos. Y agradeciendo este espacio. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.